Hola, bienvenidas y bienvenidos a la entrevista con la maestra Loreta Castro. Bienvenida, maestra, ¿qué tal? Hola, gracias. Esta entrevista es organizada por el equipo editorial de la revista AMAU. Soy la arquitecta Laura Aranda Cortés, presidenta de la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas, y a nombre de la directora general de la revista, la ingeniera arquitecta Dulce María Chávez Gálvez, les damos la más cordial bienvenida. Les dejo ahora con nuestra coordinadora editorial, la arquitecta Mariela García, quien dará la semblanza de nuestra invitada el día de hoy. Muchas gracias, arquitecta Laura, y muchas gracias, maestra Loreta, por su tiempo. La maestra Loreta Castro Reguera estudió arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una maestría en arquitectura por la Academia de Arquitectura de Mendrisio en Suiza y una maestría en diseño urbano con distinción por la Escuela de Diseño de la Universidad de Harvard. Ha recibido diversos reconocimientos como la beca Marcelo Zambrano de CEMEX, la beca Fulbright, el premio Abraham Sadudowski de la Facultad de Arquitectura, la beca Jóvenes Creadores del FONCA, el premio Drucker y el premio Enrique Yáñez a la arquitectura social que otorga el Colegio de Arquitectos en el marco del tercer Bienal de la Arquitectura en la Ciudad de México. Desde 2018 forma parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte con el proyecto La Arquitectura del Agua. Es cofundadora, junto con José Pablo Ambrosi, del despacho Taller Capital. Este estudio recibió la medalla de plata en la Tercer Bienal de Arquitectura de la Ciudad de México y una mención honorífica en la Bienal Nacional e Internacional de Arquitecturas Mexicanas por el proyecto Pabellón Hídrico. Es parte de los Emerging Voices 2021 de la Architectural League of New York. Recientemente, su proyecto Parque Bicentenario en Ecatepec recibió un reconocimiento especial en el premio Obras CEMEX, y de igual manera el taller es curador de una de las 4 exhibiciones de la próxima Trienal de Arquitectura de Lisboa de 2022. De manera independiente y junto con un equipo de la UNAM, recibió el Premio Oro Global y Latinoamericano de la Lafarge Holcim Awards, convirtiéndose su proyecto en el primero mexicano en recibir ambos reconocimientos, los más relevantes a nivel mundial en la materia. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA, donde diseña el imaginario del agua. Junto con Gabriela Carrillo, es cofundadora del estudio RX de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Ha impartido clases en Harvard, GSD y en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Kent en Ohio. Ha sido conferencista, escrito ensayos y publicado libros para diferentes universidades e instituciones alrededor del mundo. Muchas gracias, maestra Loreta, y bienvenida. Muchas gracias, Mariela, por esa súper presentación. Bienvenida, Loreta. Pues cuéntanos hoy un poquito para quien no te conozca aún, ¿cuál es tu especialidad y tus intereses particulares en el campo de tu profesión? Claro que sí. Bueno, yo soy arquitecta también y arquitecta apasionada. Para mí, la arquitectura va más allá de una profesión, es una forma de vida. Y puedo decir que despierto y me acuesto pensando en eso y durante el día a eso nos dedicamos. De hecho, mi socio es también mi esposo, entonces vivimos como en el mundo de la arquitectura a todo lo que da. Y para mí, pues eso fue una elección en realidad, no es algo que se dio de manera gratuita, sí es algo que busqué, porque mientras estudiaba y cuando empecé a trabajar me di cuenta que si quieres hacer arquitectura bien, le tienes que dedicar muchísimo tiempo. No es una profesión de 8 horas diarias, es una profesión pues de 12, ¿no? O más. Quizá no 12 sentada trabajando, pero sí 12 pensando en eso, ¿no? No solo en el proyecto, sino en todo lo que hay alrededor del proyecto, ¿no? Y en el caso de cuando tienes una oficina, pues también todo el tema administrativo y de gerenciamiento y de cómo vas a tener más trabajo y bueno, es como todo, te absorbe toda la vida, ¿no? Entonces, pues primero soy una arquitecta apasionada, me gusta muchísimo el diseño arquitectónico, tuve la suerte de poder estudiar la segunda parte de mi carrera en una escuela en Suiza que se llama la Academia de Arquitectura de Mendrisio, donde terminé la carrera y al mismo tiempo hice una maestría. Digamos que esos 3 años que estuve allá me valieron para poder cerrar la carrera que empecé en la UNAM en México
titularme en Suiza como arquitecta, que en realidad es una maestría en arquitectura y un grado de arquitecta, son los dos. Y con esa misma tesis me titulé en la UNAM en México. Y en esa escuela, en la época en que yo estudiaba, había como una plantilla de profesores excelente, de profesores de todo el mundo, especialmente profesores europeos, de los mejores arquitectos de Europa de los años, del finales de los años 90. Tuve la oportunidad de que fuera durante 2 años mi maestro Peter Zumthor, y entonces como que hubo ahí muchísima empatía con todo el tema de la arquitectura, la materialidad, la calidad espacial, las atmósferas, el entendimiento del contexto y cómo a partir del contexto pues desarrollar proyecto. Entonces, desde ese lado, pues fui como muy afortunada. Y luego, todavía más en México, cuando regresé a México, que me titulé, como que yo hice en esa época, el director de la Facultad de Arquitectura era Felipe Leal. Y cuando me fui a estudiar a Suiza, era la época en que acababa de pasar la huelga en la UNAM, y entonces la escuela estaba como retomando todo. Y el director fue como muy visionario en apoyar a los alumnos que querían hacer intercambios a que se fueran de intercambios. Entonces yo me fui el primer año a hacer un intercambio, pero después se abrió la posibilidad de quedarme a terminar allá la carrera, y entonces me dijo, está bien, pero te comprometes a titularte en México cuando acabes. Entonces terminé la carrera, regresé a México y me titulé, y uno de mis sinodales fue el arquitecto Humberto Ricalde, del que a partir de ese examen profesional, pues me convertí en su amiga, nos hicimos muy amigos, fuimos amigos durante pues, los años que quedaron antes de que falleciera, y con él aprendí a dar clases porque me invitó a ser profesora en el primer año en el taller Max Cheto, y entonces durante algunos años estuve trabajando en ese grupo con los profesores del taller Max Cheto, y después empezamos un seminario de titulación donde pues él fue de gran apoyo para que se pudiera consolidar en la Facultad de Arquitectura, y de ahí pues llevo dando clases desde 2006 en la facultad. Entonces también parte de vivir esta profesión es también que soy docente, ¿no? Y que también es algo que me apasiona porque abre una línea de trabajo súper interesante que es la investigación. Y muchas veces a partir de la investigación surge la posibilidad de hacer proyecto, ¿no? Y de entender cómo, o más bien de entender las diferentes maneras en las que la arquitectura puede funcionar, que no es nada más el hecho de construir edificios o casas y ya, sino hay muchísimas vertientes en las que esta profesión o esta herramienta o este fin puede ser muy útil, ¿no? Entonces ha sido fundamental también para mi desarrollo profesional y como uno de los gustos grandes de esta vida, poder ser docente en la Facultad de Arquitectura. Y hemos ido mutando de cómo ejercer la docencia, ¿no? Primero en el Max Cheto en el primer año, luego tuvimos un seminario de titulación durante 7 años que se llamaba Taller Hídrico Urbano, donde abordábamos proyectos urbanos de paisaje y arquitectónicos, pero más bien urbanos y de paisaje, desde el punto de vista del manejo de agua en la Cuenca de México. Y los últimos 4 años hemos estado trabajando en un nuevo seminario de titulación que se llama Estudio RX, que más bien aborda desde la arquitectura las vulnerabilidades a las que está sujeto nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, esa es como otra línea que también me gusta mucho. Y después la tercera parte es que en 2008 tuve la oportunidad de hacer una maestría en la Universidad de Harvard en la especialidad de diseño urbano, que en ese momento pues, no sabía siquiera si me iba a interesar o no. Un poco yo apliqué pensando en dónde me irán a aceptar, ¿no? Y acabó siendo que pues sí, era una buena posibilidad el diseño urbano, entendido como tal, como diseño, no como urbanismo, ¿no? Hay como una diferencia entre diseño urbano y urbanismo, que creo que es importante también hacer notar. Una cosa es diseñar la ciudad y otra es planear la ciudad. Y sí son como dos vetas muy distintas, ¿no? Y el diseño urbano está obviamente mucho más ligado a la arquitectura, es más un tema de escala, de entender la escala y entender como todas las
fuerzas que tienen que ver en una ciudad para poder diseñar la ciudad, ¿no? O hacer diseño, digamos, diseñar la ciudad se me hace como muy ambicioso, pero diseñar partes de la ciudad, ¿no? O algunos tejidos urbanos o proyectos de mayor escala. Y a partir de esa maestría empecé a investigar sobre el tema del agua en la Ciudad de México, y pues ha sido un tema que me ha también tomado gran parte de mi vida profesional. Se ha vuelto como una especialidad de cierta manera. De hecho, a partir de esa investigación en la maestría surgió el taller hídrico urbano de la UNAM como una beta que pues ya venía yo trabajando, porque además este premio que mencionaba antes Mariela, el premio Drucker, que es un premio que otorga la Universidad de Harvard, se da para una línea de investigación, pero que necesariamente implica viajar alrededor del mundo. Y yo propuse el tema de conocer ciudades que se han diseñado por su condición hídrica, ¿no? Porque ya sea que están en una zona de inundación o hay un río o están en una delta, así, ¿no? Entonces propuse el visitar 6 ciudades alrededor del mundo, y en el año, entre 2010 y 2012, José Pablo y yo nos lanzamos a viajar, a conocer estas ciudades, y pues ha sido algo bien importante porque ha determinado mucho de lo que hacemos el día de hoy como parte de nuestro trabajo, ¿no? Ahorita tenemos como estos proyectos que son espacios públicos que funcionan como infraestructura, y que de los que se han concretado, la parte de infraestructura tiene que ver con el manejo del agua. Entonces, ha sido muy interesante porque para nosotros ha significado un punto de partida de una problemática real, que es la problemática del agua, no solo en México, sino en todo el mundo, y cómo el diseño puede ser un agente de cambio en cuanto a la mejora de las condiciones de vida sobre esa problemática en específico. Y eso es justamente lo que a nosotros nos interesa y nos apasiona, y puedo decir lo que realmente nos hace despertar con ganas de hacer las cosas, ¿no? Porque estamos convencidos de que el diseño sí puede ser un factor de transformación y de mitigación de problemas, y en un momento dado se puede volver como el detonador de un cambio de paradigma, ¿no? Y así lo vemos nosotros, y esa es la parte en la que, como que en la que queremos incidir en la profesión. Excelente, súper interesante, Loreta. Oye, y cuéntanos un poquito, justo ahorita ya nos has comentado algunos trabajos que has hecho y estas acciones que te han dado como más satisfacción, como la docencia, pero en general, ¿cuál ha sido tu trabajo más relevante como arquitecta en el que digas, híjole, en este sí lo entregué como todo, quedé como súper satisfecha con el resultado, o tal vez no, ahora sí que tú cuenta, ¿no? Pero que para ti haya sido muy, muy importante. Y cuéntanos un poquito también en qué te inspiraste para crear este trabajo, este proyecto. Ay, pues cada vez que empiezo un proyecto pienso que va a ser ese. Entonces, estoy como siempre con todo, ¿no? Siempre como dando lo mejor posible. El día de hoy, o sea, el problema con la arquitectura es que nunca estás 100% satisfecho, al menos nosotros. O sea, siempre encuentras 1000 errores, 1000 detalles, 1000 cosas que no funcionaron. Todo es perfectible, siempre, no, todo es perfectible. Ay, sí. Pero mira, puedo decir que hay un proyecto que le tengo muchísimo afecto, que es el Represo Colosio en Sonora, en Nogales. Y es un proyecto que nos sacó una espina que pues yo tenía clavada, y que la verdad me ayudó mucho para darme cuenta que no íbamos por mal camino, ¿no? Y este proyecto es un proyecto que hicimos en 2019 para la SEDATU, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y nos dieron, el programa era un parque, en un espacio pues bastante abandonado, como en una colonia de asentamientos irregulares que se han ido formalizando poco a poco. Todavía no, o sea, no todos los terrenos están legales. Y en ese parque, esa colonia se formó alrededor de un cuerpo de agua. Y este cuerpo de agua
que es una manera de mitigar las bajadas pluviales en la época de lluvias en Nogales, porque Nogales tiene muchas montañas, entonces hay unos caudales muy fuertes, se crecen mucho los ríos. Se hizo este represo en los años 60 y durante de los 60 al 2020, 19 en este caso, se fue urbanizando y entonces hay una ciudad alrededor del represo, pero digamos que el represo en realidad no es un cuerpo de agua constante, sino que se llena cuando hay lluvia, y más bien era un charco que era como el patio trasero de todas estas viviendas de condiciones muy, muy precarias, muchas de ellas de cartón todavía, y pues era entre un espacio de regulación que medio funcionaba en época de lluvias y un basurero, ¿no? Entonces, y el represo cambia de tamaño en época de lluvias y en época de secas, entonces en época de secas deja un espacio libre muy grande, pero en época de lluvias crece enormemente, ¿no? Entonces, nos habían dado el espacio libre, el que crece solo en época de lluvias, para hacer el parque. Pero pues cuando empezamos a estudiar todo este tema, nos dimos cuenta que ese espacio en realidad era un cuerpo de agua, que no podíamos trabajar ahí. Y entonces planteamos un proyecto que nos gusta mucho, porque además se hizo con pocos recursos, o sea, como que el recurso se dividió en dos. Una parte era para mejorar las condiciones del represo, o sea, era un tema de obra de infraestructura hidráulica. Se amplió la capacidad del represo y se desasolvó todo ese represo y se reconfiguró la cortina del represo que estaba presentando fisuras. Y por el otro lado se hizo todo un proyecto de espacio público alrededor del represo con un espacio cubierto, abierto, que funciona como sede o como, digamos, un hito urbano que le da a la gente como, digamos, la identidad y el carácter de que ahí hay una intervención, ¿no? Entonces, hicimos todo este proyecto de un parque inundable con recorridos alrededor del represo, convirtiendo al agua en el centro de la colonia en vez de ser el basurero de la colonia. Entonces, de pronto, todas las casas se voltearon hacia el represo y todos los vecinos salen a caminar alrededor del represo y cuidan en la vegetación que hay ahí, porque además pusimos unas zonas de deporte, unas canchas y unos juegos infantiles que se pueden inundar, o sea que cuando hay crecida de lluvia son espacios que sabemos que se van a inundar, pero que cuando baja el nivel del agua están para el uso de la comunidad. Y bueno, entonces ese proyecto para nosotros fue como una gran satisfacción. Además lo hicimos a través de la UNAM y nos quitó un poco una espinita del proyecto del Parque Hídrico La Quebradora que habíamos hecho durante los años anteriores, que es un proyecto exitoso, pero en ese momento no sabíamos si iba a ser o no, porque había habido cambio político, estaba detenida la obra, no sabíamos si lo iban a terminar o no, y habíamos invertido muchísimo esfuerzo y energía en eso, y como que no teníamos certeza de si estaba funcionando, ¿no? Pero pues de pronto se presenta la oportunidad de hacer el represo Colosio, que pues funciona súper bien, y como que eso nos dio un gran alivio y mucha energía para continuar en ese camino. Ya después se inauguró la quebradora, que también funciona, pero pues para nosotros ese momento fue como muy especial y bueno, para mí ha sido como, es un proyecto muy lindo, que además tiene como este tema del agua como centro, no solamente en un tema de sustentabilidad o de manejo de escurrimientos, sino como un hito cultural y de identidad, ¿no? O sea, se vuelve una manera de apreciar el agua y cómo el agua hace espacio y cómo el agua puede transformar comunidades, ¿no? Entonces, en ese sentido es como es un proyecto muy redondo. Súper interesante, oye, porque justo el tema del agua, pues es un problema para nuestra ciudad y muchas otras, ¿no? En donde, o sea, ahorita desde tu experiencia, en este gran problema de la contaminación de los cuerpos de agua, ¿qué otros aportes puede hacerse a partir tanto de la arquitectura como de la intervención urbana? Justo Mira, para limpiar nuestros cuerpos, ¿no? Durante todos estos años también he tenido la oportunidad de trabajar muy de cerca con el doctor Manuel Perló. De hecho, con él hicimos juntos, coordinamos juntos todo el proyecto del Parque Hídrico La Quebradora. Y ese proyecto parte de una estrategia
como mucho mayor, que es de qué manera se puede transformar el sistema hidráulico de la Cuenca de México sin necesidad de cambiar todo el drenaje a que sea drenaje pluvial y drenaje de agua residual, ¿no? O sin necesidad de hacer movimientos tan grandes como podría ser reinundar los lagos, sino más bien pensando en términos un poco más prácticos y más, más fáciles de financiar también, ¿no? Entonces, ideamos esta estrategia que se llama acupunturas hidrourbanas, que consiste en entender cada espacio público como una infraestructura descentralizada para el manejo del agua. Entonces, los espacios públicos pues, son espacios libres, normalmente son espacios grandes, normalmente pueden recibir agua pluvial y también pueden tener pequeños sistemas de tratamiento, ¿no? Entonces, más bien es cómo pulverizar y descentralizar el gran sistema que es el sistema de drenaje y el sistema pues, de tratamiento que en realidad todavía no funciona, ¿no? La planta de Totonilco, según yo, todavía no está funcionando, capaz que sí, pero creo que no. Pero es una planta enorme que está fuera de la Cuenca de México y que no va a regresar el agua a la Cuenca de México, sino que la va a sacar ya limpia, pero la saca de la cuenca. Y más bien, nosotros tenemos como esa visión de que el agua se tiene que quedar en la cuenca en medida de lo posible, y una manera de hacerlo es generando pues una serie de plantitas de tratamiento y de zonas de captación y retención de agua pluvial que se pueden dar a través de los espacios públicos. Y entonces, eso, digamos que ayudaría, no sustituye, eso es bien importante, porque el sistema de drenaje de la Cuenca de México lleva formándose durante 500 años y gracias a él existimos 22 millones de personas en esta ciudad. Entonces, no lo condenamos para nada, al contrario, lo apreciamos mucho y lo valoramos mucho, ¿no? Pero sí creemos que no podemos seguir en ese camino durante los siguientes 500 años porque es evidente que ya llegó a un límite donde pues ya tronó ese sistema, o sea, ese sistema puede seguir funcionando con cierto volumen de agua, no con más, ¿no? Y menos en un suelo como el de la Ciudad de México, que es completamente inestable. Entonces, pensar en estos cientos o miles de puntos de tratamiento y captación de agua que sean capaces después de dotar de ese recurso a las viviendas o edificios aledaños, nos parece factible, ¿no? Y uno de esos intentos fue el Parque Hídrico Quebradora, justamente, que funciona, o sea, no le pusieron la planta de tratamiento o no se la han puesto todavía, nos comentan en la alcaldía que se la van a poner, o sea, están en eso. Pero en ese sentido, estos proyectos, justo el Parque Hídrico La Quebradora lo que hace es captar un escurrimiento y mandarlo al subsuelo por unas grietas que tiene naturalmente el terreno, pero además tratar el agua residual que se genera en el mismo parque y un caudal que viene del sistema de drenaje para producir agua para riego y para los baños, los sanitarios públicos que hay en el parque. Esto estaba pensado como una manera de que los sanitarios siempre funcionaran a pesar de que no hubiera agua, porque sabemos que Iztapalapa tiene recortes de agua todo el tiempo. Y la gente luego no puede usar su sanitario porque no tiene agua, no porque no tenga sanitario, sino porque no tiene agua. Entonces, de esta manera garantizábamos que siempre hubiera sanitarios públicos funcionando en el parque. Entonces la gente, pues como el parque queda en la parte baja de la sierra, antes de subirse al transporte público podía pasar a usar los servicios al parque y luego ya subirse al metro o en este caso al nuevo elevado, ¿no? O al trolebús que va a pasar por ahí. El cablebús, el trolebús que ahora va a pasar también. Entonces, como que se vuelven estos espacios no solamente un servicio, sino que ya como dándole la vuelta a este tema de las acupunturas hidrourbanas, se vuelve infraestructura, o sea, el espacio público como infraestructura y como un suturador también del tejido urbano, ¿no? Entonces, se vuelve el común, o sea, un lugar que hace comunidad, no solo porque es un espacio público que ofrece actividades recreativas, deportivas, sino porque además te da un servicio del que dependes para tener una mejor calidad de vida todos los días. Y eso, teóricamente, debería de hacer que la gente lo cuidara, ¿no?
Ahora, eso es lo que experimentamos también en la Cananea, en Nogales, en el Represo Colosio. Y en el Represo, así es. La gente está feliz con su cuerpo de agua y lo cuidan, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí va. Pruebas y tratando cada vez de hacerlo mejor, ¿no? Claro, sí, siempre es como este proceso de aprendizaje, ¿no? Pero Oye, definitivamente el espacio público sí tiene esta gran posibilidad de ser un agente de mejoramiento de la calidad del agua, 100%, ¿no? sí, claro, claro. Pues súper interesante, oye. Y entonces todo esto lo has estado planteando con Taller Capital o cuéntanos un poquito cómo coiniciaste este despacho, cuáles han sido sus principales retos ya para haber materializado ese esfuerzo de tener a Taller Capital. Sí, mira, nosotros empezamos en 2010, justo cuando yo acababa de regresar de la maestría, y digamos que nos vimos en una coyuntura porque el papá de José Pablo acababa de fallecer 1 año y medio antes y había dejado una desarrolladora inmobiliaria con muchos temas todavía que resolver, que pues él se dedicó a atacar esos temas, y en 2010 teníamos la posibilidad de cerrar esa oficina y hacer pues no sé qué nosotros, o de aprovechar un poco la estructura de la oficina, que pues eran 4 personas y nosotros 2, y a partir de ahí empezar un despacho de arquitectura, ¿no? Que dejara de ser desarrolladores y se convirtiera en un despacho de arquitectura. Entonces, eso es lo que hicimos con un primer proyecto que fue un edificio familiar que se pudo hacer a partir de que se vendió la casa donde vivían los papás de José Pablo, ¿no? Entonces, con ese recurso, compramos un primer predio e hicimos un primer edificio habitacional, al que, bueno, José le puso todas las ganas del mundo y la verdad es que quedó súper bonito y fue como nuestra primera entrada a decir, podemos hacer esto y sabemos hacer esto. Y el despacho empezó con proyectos de vivienda, ¿no? Densificación de las zonas centrales de la ciudad, pero con un especial énfasis en el diseño. O sea, para nosotros es muy importante que, o sea, para nosotros la densidad es básica. O sea, sí estamos convencidos de que la densidad tiene que estar en el centro de la ciudad porque es donde están todos los servicios y ahí es donde debe de vivir la mayor parte de la gente, ¿no? A partir de eso, no es densidad por densidad, la densidad además tiene esta gran potencial de poder ser súper bonita, ¿no? Entonces, a partir de eso, así es como empezamos a diseñar nosotros edificios de vivienda de 6 u 8 departamentos en las colonias centrales, en la Benito Juárez principalmente y en la Cuauhtémoc. Y así empezamos a trabajar, ¿no? Haciendo todo el círculo completo. Encontrar el terreno, diseñar el edificio, construir el edificio, buscar a los inversionistas y vender los departamentos. Y así trabajamos de 2010 a 2018. En 2018 hubo un cambio de gobierno y se detuvieron todos los desarrollos habitacionales, independientemente de si eran correctos o incorrectos. Y fue un golpe súper duro porque desafortunadamente a los que más nos pegó son a los desarrolladores pequeños como nosotros, que pues ni recursos ni manera de sostenernos, y a los grandes desarrolladores pues de alguna manera la sortearon y ahí vemos que se siguen haciendo los edificios por los que se detuvo la mitad de la ciudad, ¿no? Pero bueno, a nosotros sí nos detuvo, definitivamente. De hecho, hay edificios que empezamos a gestionar permisos en 2018 y nos dieron los permisos en diciembre de este año, del año pasado, pues, en 2021. Entonces, ahí se pueden dar cuenta como la magnitud del freno que fue eso, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, nos quedamos de pronto parados en el tema de vivienda y luego la pandemia, que fue pues desastroso, pero afortunadamente empezó el tema del espacio público. Habíamos hecho La Quebradora con la UNAM, es un proyecto en el que más bien participé yo desde la universidad, se hizo adentro de la universidad con un equipo de la Facultad de Arquitectura, un equipo de la Facultad de Química, un equipo del Instituto de Investigaciones Sociales,
y el parque ya estaba la mitad construido, ¿no? También se detuvo con el cambio de gobierno y después se reactivó, pero digamos que ya había empezado y nosotros, este premio Holcim, que es un premio pues, muy importante en arquitectura, lo ganamos, se concursa antes de que empiecen las obras, tiene que ser proyecto. Entonces lo ganamos con el proyecto de la quebradora y nos ayudó muchísimo para darnos un reconocimiento de que sabíamos hacer espacio público y con este tema del agua. Entonces, en 2018, cuando hay cambio de gobierno, buscan a la universidad para hacer como proyectos con la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano, y la UNAM hace un concurso entre sus profesores para ver quiénes podían desarrollar proyectos. Y ganamos uno de esos concursos y nos pidieron hacer Represo Colosio y otro parque en Tijuana, que también es un proyecto súper bonito que está hecho con un sistema estructural a base de llantimuros, que también tiene tema de agua, es un conductor de agua. Nada más lo que hace es darle espacio al agua porque se hizo en un cauce de un arroyo que estaba completamente lleno de cascajo, entonces le volvimos a hacer espacio al agua a los lados y luego hicimos unas plataformas con llantimuro, pero afortunadamente pues tuvimos esa como otra puerta que estaba abierta, que era la puerta del espacio público, y empezamos a trabajar con la SEDATU, que en ese momento pues nos ayudó muchísimo para como reactivar el taller, y a la par también nos buscaron del Estado de México, de la Secretaría de Obra Pública, y también ahí nos ofrecieron algunos proyectos de espacio público que estuvimos desarrollando durante 2020 y 2021 también. Y pues ahí como que empezamos la cadenita de espacio público de proyecto, ¿no? Entonces de pronto nos volvimos ya solo proyectistas, porque pues los desarrollos estaban detenidos, y además nos empezaron a buscar por el tema de vivienda, desarrolladores de vivienda. Entonces, durante el último año nos hemos dedicado a hacer vivienda, edificio público y espacio público, con iniciativa privada y con gobierno, y pues ahorita estamos como muy contentos porque hemos podido de alguna manera tener esos dos ámbitos de trabajo, que es el público, que es súper interesante siempre, y luego el de la vivienda, porque además es vivienda de interés medio. Entonces sí hay un tema de búsqueda de economías, de eficiencia espacial, ¿no? Que es como muy, muy rico y muy interesante también de desarrollar, ¿no? Entonces, pues todo eso así está contado facilito, pero la verdad es que ha sido súper complicado. Sufrimos mucho con presión de cómo vamos a pagar la nómina y cómo vamos a hacer para que nos pague el cliente, ¿no? Siempre, los clientes siempre te deben, hay unos que deben mucho más que otros, y es como los agobios más grandes es cómo hacer para que siga existiendo el taller a pesar de, pues, de las deudas y de que tienes que invertir muchísima en muchas ocasiones. Los proyectos de obra pública nunca va el dinero por delante, ¿no? Siempre te los van pagando un poco después. Entonces, en ese sentido, pues no ha sido fácil, pero bueno, ha sido de alguna manera bastante fructífero. Acabamos de ganar otro premio, nos dieron un premio en noviembre, que es un reconocimiento especial del jurado a la revista Architectural Review. Es un concurso que hacen cada año que se llama Emerging Architects, Emerging Architecture Awards, y dan 3 premios y nosotros ganamos uno de los 3 premios a nivel mundial de despachos jóvenes, así que wow, estamos súper felices con ese premio también, ¿no? Pero bueno, pues ahí vamos, cada día tratando de que el barco no se hunda. Sí, ¿no? Ahora sí que todos los días. Oye, pues teníamos una pregunta, pero ya más o menos nos las contestaste, porque era, ¿cómo te ha cambiado, cómo ha cambiado la pandemia tu vida profesional? Ahorita ya nos platicaste de este momento, ¿no? Pues apenas tenemos como que 2 años y medio casi con la pandemia. En retrospectiva, ¿qué cosas positivas puedes sacar de este gran cambio? Pues mira, nosotros la verdad es que muchas. O sea, yo sí puedo decir que todo nuestro equipo hemos sido muy afortunados porque no hemos dejado de tener trabajo.
sí hubo un momento en abril de 2020 en que sí nos quedamos sin nada. Nos tuvimos que salir de la oficina donde estábamos y despedir a la mitad de la gente. Éramos 6 y nos quedamos 3 nada más, ¿no? Y en ese momento sí decíamos, pues ojalá que salga la etapa de ejecutivo del Parque Bicentenario, porque si no, no sé qué vamos a hacer. Pero en ese momento es cuando nos pidió la SEDATU 2 proyectos más y nos buscó también la Secretaría de Obra Pública del Estado de México, ambos clientes con los que estamos muy agradecidos porque pues sí fueron esenciales para poder resistir la pandemia, ¿no? Y porque evidentemente los ojos se voltearon al espacio público, ¿no? O sea, la necesidad era diseñar espacios para que la gente pueda estar. Entonces, afortunadamente, pues es una de las líneas que tenemos en las que podemos trabajar y pues en eso hemos estado trabajando los últimos años, cada vez tratando de hacer mejores espacios públicos, ¿no? Y también edificios, nos han caído algunos edificios públicos. Vamos a hacer, o esperemos empiece a construir pronto el Palacio Municipal de Iguala Guerrero. Sí. Wow. Todo un reto. Tema. Sí, claro. Sí, todo un tema. Y algunos centros de desarrollo comunitario, y proyectos que también tienen muchos temas de agua, que la verdad es que también agradecemos la confianza de nuestros clientes que nos abren la posibilidad de profundizar muchísimo en estos temas que son esenciales, ¿no? O sea, estos proyectos creo que sí pueden marcar un referente de por dónde puedes empezar a transformar el espacio público. Y pues esa es toda nuestra intención, ¿no? Claro. Entonces sí, aunque fue muy dura, 2 meses sí pensamos que ya no sabíamos qué iba a pasar, pero de repente empezaron a caer estas cosas y la verdad es que pudimos invitar a más gente a colaborar al equipo y así crecemos y decrecemos todo el tiempo, pero ahí estamos todavía felices. Qué bueno, qué bueno. Oye, Loreta, y cuéntanos un poco cuáles han sido pues tus más grandes obstáculos profesionales a ti como arquitecta y cómo los has superado. Mira, yo soy una persona que trata de no ver los obstáculos, o sea, no lo veo como un obstáculo, lo veo como parte del camino. Y normalmente trato de aprender de las situaciones, o sea, trato de no verlo como un problema, porque cuando lo empiezas a ver como un problema, entonces se te empieza a cerrar el mundo, ¿no? Y no sabes ya cómo salir de él. Entonces, lo que trato es de pensar que no es un problema y que es parte de estar en ese punto o en ese momento de la profesión. Por ejemplo, ahorita que lo veo en retrospectiva, pues ese momento en que nos quedamos sin 0 proyectos, pues claro que era un problema, ¿no? Que en ese momento pues no sabíamos ni cómo íbamos a comer al siguiente mes, casi, ¿no? Y de pronto creo que lo que pasa es que uno tiene que confiar en uno mismo y en lo que tú sabes hacer, ¿no? Yo afortunadamente puedo decir que he tenido una de las mejores educaciones en el tema de arquitectura de México, porque he podido conocer cómo se enseña y cómo se practica la arquitectura en muchos países del mundo, no solamente en el nuestro. Y además conocer cómo enseñan y cuál es el input de gente que han sido mis profesores de Líbano, de India, de Suiza, de Inglaterra, o sea, como que en ese sentido ha sido muy rica mi educación. Y siempre trato de confiar en eso, ¿no? En que, oye, a ver, llevo tantos años dando clases, he podido aprender de esta gente, he leído, conozco, he viajado, ¿no? He tenido esa gran oportunidad que da viajar. Entonces, ¿por qué no voy a poder lograrlo? O sea, ¿cuál sería el impedimento si tengo la infraestructura para hacerlo? Y no dependo de nadie más, o sea, solamente dependo de lo que está dentro de mí y de lo que yo he aprendido. Y esa parte creo que como mujer es muy valiosa, porque sí sé que puedo superar a muchos hombres, a la mayoría, digamos, ¿no? O sea, en esos términos sí sé que estoy mucho mejor preparada que la mayoría de los hombres y de las mujeres, puedes decirlo. Pero eso da mucha certeza. Y también la otra cosa que es bien importante es que no ha sido una educación pagada. Ha sido la maestría y ida a Suiza y todo ha sido a través de becas. Entonces, también desde ese lado no es que, bueno,
se lo pagó su papá o su abuelo, no, me lo conseguí yo, ¿no? Y eso creo que por lo menos a mí me da como una gran seguridad, pues de que está en el trabajo cotidiano y que ese trabajo cotidiano, pues si no se puede haciendo arquitectura, pues a lo mejor se va a poder hacer dando clases o enseñando, o sea, como que no pensar que es solamente la vía, el diseño arquitectónico y el despacho, sino que pues en un momento determinado hay otras cosas que también sé hacer, o sea, que también puedo hacer y que también me gustaría aprender a hacer, ¿no? Y creo que eso es una de las razones por las que más bien pues vas saltando los obstáculos o vas como enfrentándolos con la mejor filosofía, ¿no? Pensando que son oportunidades para crecer. Claro. Sí, pues, y fíjate, va un poco relacionada con nuestras siguientes preguntas, que es un poco, ¿cuáles han sido tus mayores satisfacciones? Ahorita creo que ya nos has platicado varias, ¿no? Como arquitecta, pero si nos quieres compartir alguna otra, bienvenida. ¿Y cuáles han sido, digamos, tus logros ya profesionales, académicos, o ya como proyectista? O también si tienes como publicaciones, cuéntanos un poquito de estos logros más importantes que te han marcado. Como logros así que me dan mucha satisfacción, el Sistema Nacional de Creadores ha sido un trabajo súper interesante porque de alguna manera me ayudó a poner en un solo documento todo el tema de investigación de agua que estuve haciendo los años anteriores. Y fueron 3 años de dedicarme a pensar en eso como muy enriquecedores, y donde también descubrí que tengo una pasión por bordar y que me encanta. Entonces como que ha sido, porque me puse a hacer bordado de mapas de agua, que está muy padre y es como una de las hobbies así que me fascinan y que me gustaría, en el que me gustaría profundizar. Nos tienes que Entonces, enseñar. pues no crees que es la gran cosa, pero por lo Oye, menos pero ni es un siquiera me buen lo pasatiempo. imagino. Qué Fotos interesante. para la Estoy revista. bordando el mapa de Cortés, el primer mapa de Cortés, que no sé si lo ubican, es un mapa Sí, circular. sí, A ver qué claro. tal queda, todavía estoy en Ay, qué esas. emoción. Y ese ha sido pues un proyecto y un logro muy padre, que además también pues es un premio de alguna manera, entonces ha sido bien interesante. Y luego, pues publicaciones sí, escribimos todo el tiempo, entonces estamos haciendo como ensayos o textos para libros, para revistas, y es también algo muy padre porque te ayuda a sintetizar, ¿no? Y a sintetizar el pensamiento en un momento dado, y eso siempre te ayuda pues a consolidar lo que estás razonando. Y que también da mucha satisfacción. Y en la academia, pues el estudio RX es nuestro lugar feliz para mí, para Gabriela y para Alberto, Gonzalo, Gustavo, que son nuestros 3 ayudantes profesores y Gustavo, que es nuestro asistente. Y luego está también William Birkman Clark, que es otro profesor de la facultad, y entre los 6 llevamos RX, y es un espacio increíble porque es reflexión continua, pensamiento, investigación de temas que son pues temas muy relevantes. Ahorita estamos trabajando sobre la migración en Tapachula, y pues se ve que va a ser todo un reto. Ahí sí nadie sabe nada del tema, estamos investigándolo. Durante los últimos 3 años trabajamos el tema de las grietas en Tláhuac y en Iztapalapa. Y como quiera, Iztapalapa, pues todos lo conocíamos. De las grietas están muy ligadas al tema del agua, entonces pues yo lo había, pues no profundizado, pero sí tocado de refilón. Entonces, más o menos ahí teníamos idea, ¿no? Pero esto de migración en Tapachula está súper interesante porque estamos buscando expertos en todas partes que nos ayuden a informarnos y a entender un poco cómo desde la arquitectura se puede abordar este tema, ¿no? Entonces, los siguientes 3 años de RX se estarán dedicados a las migraciones. Tenemos un grupo de alumnos increíble que apenas los recibimos la semana pasada. Entonces, bueno, será el primer año con ellos y muy emocionadas y emocionados y contentos de empezar este nuevo ciclo de RX.
Oye, qué interesante. Pues en algún momento tendrás que colaborar con algún pequeño artículo para la revista, tanto con algún proyecto que nos has mencionado o con tus resultados a 3 años, ¿no? Uy, De este sí, proyecto súper interesante. Qué bien. seguro. Claro que sí, Sí, cuenten con ello. O sea, podríamos escribir excelente. de grietas, de los 3 años de También. grietas, padrísimo, ¿no? Y cuéntanos, ¿qué sigue para Loreto Castro en los próximos años? Pues no, no sé lo que venga. ¿Qué No, te bueno, gustaría? Tú nosotros manifiesta. ahorita estamos muy, muy contentos desarrollando unos proyectos espacio público y centros comunitarios, algunas escuelitas cerca del lago de Texcoco, que podrían estar muy bien. Son proyectos a los que les tenemos mucha fe porque están súper vinculados con nuestro tema de investigación y pues queremos que esté completamente permeada el agua, literal, en estos proyectos. Así que bueno, eso nos mantendrá ocupados este año seguramente. Tenemos el tema de la Trienal de Lisboa, que le estamos enfocando a infraestructuras retroactivas, así el título es Retroactive, y hemos estado trabajando con 10 despachos alrededor del mundo que hacen trabajo similar al que nosotros hacemos, así que también ha sido como muy interesante conocer estas prácticas y esta problemática, y sin lugar a dudas se está volviendo un tema de investigación para el despacho, o es ya un tema de investigación. Entonces también pensar en cómo esto se puede empezar a convertir en arquitectura, ¿no? O cómo profundizar en este tema y consolidar arquitectura a través de este tema. Entonces, pues nosotros obviamente nos gustaría seguir en ese camino, pero siempre te presenta la vida cosas extrañas. Entonces, la que venga la tomaremos con alegría, pero digamos que como una línea, sí pensamos trabajar en esto, en cómo la arquitectura puede ser una suturadora de la ciudad rota, ¿no? La arquitectura, el diseño urbano, el diseño de paisaje. Muy bien. Y pues bueno, un poquito ya hablando un poco más de las mujeres, cuéntanos cuál crees que sea hoy, a inicios de 2022, el papel de las mujeres en la arquitectura. ¿Qué se está volviendo, no? ¿Qué ves tú? Pues, o sea, yo veo que es súper protagónico y que hay mucho que tenemos que decir que no necesariamente hemos podido decir, o nunca, o más bien no se ha podido evidenciar lo que las mujeres dicen porque tiene otros nombres, ¿no? Pero si se ponen a revisar cualquier libro, por ejemplo, el libro del programa de mejoramiento urbano que tiene 160 proyectos, ahí pueden darse cuenta cuántos son de mujeres y cuáles son de mujeres. O sea, no nada más cuántos, cuáles son de mujeres. Y ahí es muy evidente la calidad arquitectónica que viene de nuestro género, o por lo menos, o sea, si no solo de nuestro género, porque yo estoy convencida de que la arquitectura es un trabajo en equipo y que se enriquece de las mentes que piensan, ¿no? O sea, tampoco decir solo que es de mujeres, es de poder pensar juntos, ¿no? Porque obviamente hay aportaciones de ambas partes, pero cómo estos equipos donde las mujeres tienen una posición importante pueden producir una arquitectura de gran calidad en México, pero también a nivel mundial, ¿no? Ahora que hemos estado haciendo este trabajo de la Trienal, donde hemos tenido que buscar despachos pues, de todo el mundo, pues más de la mitad tienen a una mujer líder o que comparte liderazgo, ¿no? Creo que hay 2 que son solo de hombres. Todos los demás hay mujeres en el equipo y las mujeres con un muy buen papel. Entonces, ¿Dos de como que cuántas? de ¿Dos de 10, cuántas? De 10. Ah, de ok. 10. O sea, los otros 8 hay mujeres en el equipo, en una posición pues, muy importante. O sea, lo que más bien creo es que quizá hemos llegado a un punto donde consigues sobre todo en México creo que es bien complicado porque los hombres se enojan porque como que, ay, ya les dimos mucho, o ya tienen lo que querían y ahora, ¿no? Como que hay esa cantaleta atrás, pero no es de quién gana, ¿no? Es más bien de cómo piensas juntos, o sea, cómo pensamos juntos, cómo construimos juntos, cómo nos valoramos.
ambos, ¿no? No es un tema de pisar al otro o de quién pisa a quién, sino de cómo entre ambos podemos construir una mejor sociedad que pues a eso va finalmente. Y de que hay problemas de género, pues hay muchísimos, ¿no? Hay feminicidios, hay violaciones, hay asaltos, ¿no? No hay violaciones a hombres, bueno, sí ha de haber, pero no tantas, ¿no? Claro. Entonces, más bien, creo que es importante que no soltemos la posición y que estemos convencidas de que claro que podemos hacer un gran trabajo. Claro, y en este sentido, Loreta, ¿qué consejo? O sea, tú ya que estuviste como cofundando el taller, ¿qué consejo darías a las mujeres que quieren crear su propio despacho o dirigir como alguna empresa u organización? Mira, yo creo que es bien importante que entendamos nuestro espacio de mujer, ¿no? Porque también como mujeres somos madres. Y ser mamá también implica esfuerzo y tiempo, y que es necesario y además no se puede como canjear, ¿no? Es algo importante. Entonces, por eso digo que poder trabajar en equipos es maravilloso, porque te puedes compartir el tiempo, ¿no? Habrá momentos en los que necesitas tú más espacio de familia, digamos, y otros momentos en los que se puede dividir más. O sea, yo cuando nació mi hija dejé de trabajar 2 años casi. O trabajaba, pero muy leve, ¿no? Estuve como trabajando, bajándole el nivel y el ritmo, pero pues gracias a que tengo un socio, no se cayó nada, ¿no? Pudimos subsistir. Entonces, como que hay ese equipo, finalmente ese equipo, y entender cuáles son las cualidades de cada uno y en qué momento uno apoya y en qué momento el otro, ¿no? Para mí eso ha funcionado muy bien. Obviamente, pues no es el caso de todo mundo, pero sí creo que es importante también darnos ese lugar de mujeres y de qué hacemos las mujeres y cómo somos mujeres, ¿no? No queremos ser hombres, ¿no? Somos mujeres. Entonces, desde esa perspectiva, necesitamos otro tipo de condiciones y otro tipo de maneras de hacer las cosas que no implican necesariamente que estés sentada en un escritorio de 9 a 6, ¿no? A lo mejor estás de 9 a 1 y luego estás fuera hasta las 7 y luego de 7 a ¿qué es lo que pasa, no? Trabajamos más horas de las debidas, pero bueno. Pero entendernos en esa condición y también con toda la capacidad que tenemos, porque, o sea, si puedes sacar adelante una familia, ¿no? Puedes sacar adelante cualquier otra cosa. Sí, completamente, ¿no? Que es como todo un proyecto de vida, no uno que tenga como un fin. Uh-huh. Y bueno, pues antes de terminar, la arquitecta Mariela García también tiene una pregunta por ahí. Es como la pregunta del pilón y Ajá. que salió en base a lo que nos has estado contando y que me dejó como en suspenso, nos dejaste en suspenso. Me gustaría saber cuáles fueron las ciudades. ¿Te referiste a esta investigación de ciudades hídricas? Sí. Y que fuiste a buscar esas 6 ciudades en el mundo. Entonces me gustaría saber cuáles fueron esas ciudades y cuál fue la que más te sorprendió y por qué. Sí, pues mira, bien, estuvo muy interesante eso. Fuimos primero en América Latina a 2 ciudades en Brasil, Curitiba y Porto Alegre, y también fuimos a Cusco y a varias, como toda la ruta inca, que tiene un tema de agua bien interesante. Después estuvimos en Europa, en Venecia, así a fuerza, ¿no? Que además aprendimos muchísimo de esa ciudad. O sea, parece muy trillado, pero es fantástica Venecia. Y estuvimos también en Holanda, en una ciudad que se llama Dordrecht, que fue una de las primeras ciudades. Y es la ciudad que tiene más infraestructura de todo el mundo. O sea, existe por infraestructura nada más, ¿no? Luego fuimos a una ciudad que se llama Hyderabad, que está en la India, a otra ciudad que se llama Dhaka, que está en Bangladesh, que es la capital de Bangladesh. Y en China fuimos a una ciudad que se llama Suzhou, que es una ciudad de canales también. Y esas fueron las ciudades. Y creo que es que todas me gustaron, pero la que más me gustó no, y me faltó una, que esa ya estuvo fuera de la investigación, pero después la visitamos con el mismo tema, que es la ciudad. Es un desarrollo
urbano que está en la ciudad de Malmö, en Suecia, que se llama Augustenborg, que es muy reciente, es del año 2000. Pero tiene un tema bien interesante de manejo de agua. Y yo creo que de todas esas ciudades, la que más me gustó fue Suzhou en China. Y Venecia. Venecia es impresionante. O sea, Venecia es una cosa, una hazaña de la humanidad. Lo mismo que Digo, que Suzhou, parece muy cliché ir a Venecia, pero si lo analizas sí, como tienes que analizarlo, creo que es muy interesante. Estoy de muy acuerdo contigo. interesante. Es una ciudad hecha para captar el agua. Sí. Y padre. eso es ya valiosísimo. O sea, todo el diseño de la ciudad está hecho para captar, o está pensado solo para captar el agua. Entonces eso es así maravilloso. Y la ciudad de Suzhou también tiene un tema muy similar, que es una ciudad hecha a base de jardines. Venecia está hecha a base de patios, ¿no? De cortes, y Suzhou a base de jardines, y son dos ciudades increíbles que como que te llenan, ¿no? Qué padre. Se ve que sufriste ese viaje. Sí. Mucho, lo sufrimos, lo sufrimos. Sí, así es. Pues, Laura, no sé si quieras decir algo más. No, pues yo creo que ya nos platicarás más adelante acerca de este viaje, ¿no? Porque también me interesaría como comentar, a lo mejor ya a partir de un artículo de la revista, tú que viste todos esos escenarios y todas esas técnicas y formas de cómo son las ciudades, y que a lo mejor también hay un Xochimilco aquí en México, ¿no? Con una naturaleza muy particular. Creo que es digno de un artículo de la revista. Sí, 100%. ¿No? Para que más adelante nos pongamos de acuerdo, Loreta. Claro. Estaría súper bien, ¿no? Que nos compartas un poco tu visión muy brevemente. Y pues sobre todo agradecerte tu tiempo, ¿no? Tu disponibilidad de acompañarnos en esta sesión. Entonces, pues Mariela, adelante. Nada más Queremos un si pequeño me puedes reconocimiento. dejar Sí, en teoría. compartir. A ver, vuelvo a intentar. Ya, gracias. Ahí ya pueden ver mi pantalla. Ay, qué bonito. Sí. Bueno, pues Muchas gracias. este es un agradecimiento por parte de la MAU y de la revista para ti. Entonces dice, Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas, ACE, otorga la presente constancia a la maestra Loreta Castro Reguera por su participación en el proyecto de la revista MAU en su publicación número 8 en la sección entrevista realizada de manera virtual en la Ciudad de México a 19 de enero de 2022 y firma nuestra presidenta, la arquitecta Laura Aranda Cortés. Ay, Muchísimas gracias, Loreta. Gracias a ustedes por la invitación. Es un honor poder hablar en este foro y muchas felicidades por el enorme esfuerzo que están haciendo para posicionarnos en nuestra profesión. Felicidades pues muchas gracias. Gracias también a ti por compartirnos toda esta información. Ya más adelante la arquitecta Mariela se pondrá en contacto contigo para dar seguimiento, y pues por lo pronto, antes de que te nos vayas, despedimos a nuestro público en redes. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la siguiente entrevista. Hasta luego. Adiós.